Muy buen y bendecido día tengan todos ustedes. Les saluda María del Valle Buitrago Rodríguez y en esta unidad temática número 2 vamos a hacer algunas reflexiones sobre los contratos marítimos y los riesgos marítimos. A razón de esto, vamos a revisar en primer momento lo que es el contrato marítimo, pero vamos a partir de lo que es el contrato. Recordemos que ustedes ya han venido afianzando estas figuras dentro de el derecho civil venezolano. El contrato no es más que un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que va a permitir reglar, establecer, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Y cuando hablamos entonces de contratos marítimos en Venezuela, debemos mencionar que el mismo está referido a esa relación jurídico-contractual que se desarrolla específicamente dentro del ámbito de todas esas relaciones marítimas o del comercio marítimo, tal como lo define el doctor Bellery Albornoz en su obra Derecho Mercantil en el año 2004. Y de allí nosotros podamos extraer las particularidades del contrato marítimo. Primero, es que el objeto en el cual versa efectivamente esa relación jurídico-contractual está establecida o bien producto de las relaciones marítimas o bien por el comercio marítimo. Y los sujetos dependiendo del tipo de contrato que vayamos a celebrar. En consecuencia, tenemos que verificar y tenemos que investigar cuáles son esos tipos de contratos marítimos que tiene su asidero legal dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Entonces, les invito a que me acompañen a sumergirnos en el desarrollo de los mismos. El primero es el contrato de arrendamiento a casco desnudo. Y en este contrato de arrendamiento a casco desnudo que está previsto en la ley de contrato, en la ley de comercio marítimo, específicamente en el artículo 157, se establece que este es el contrato por medio del cual el arrendador se obliga a entregar a el arrendatario el buque bajo todo lo que es la gestión náutica y la gestión comercial. Pero esto en función del pago de un precio que realice el arrendatario al arrendador y en un tiempo establecido. Algunos autores lo definen de la siguiente manera: contrato por medio del cual el arrendador se obliga a cambio de un precio cierto a entregar un buque determinado al arrendatario para que éste último lo use temporalmente, conforme a lo pactado, según la naturaleza y las características, disponiendo para ello de todas las gestiones comerciales y de las gestiones náuticas. De allí podemos verificar en primer momento cuál es el objeto. El objeto es el uso y el goce de el buque que es arrendado. Y vamos a tener dos sujetos. En primer momento, el arrendador, quien es el dueño del barco o propietario del barco, el porteador, el capitán. Y tenemos también la persona que está solicitando el arrendamiento de el barco, que no es otra cosa que el arrendatario. Y los requerimientos para que surta efecto este tipo de contrato es lo que establezcan las partes, porque en este contrato priva en primer momento la voluntad de las partes. Luego tenemos el contrato de fletamento. Cuando hablamos de contrato de fletamento, también tenemos que hacer la remisión a la ley del comercio marítimo, específicamente en lo que establece el artículo 153. En este artículo 153 se establece que el contrato de fletamento es el convenio por medio del cual el fletante, también llamado armador, le va a entregar a el arrendatario o fletador la explotación comercial del buque. Fíjense que acá la gestión náutica no es dada o entregada a el fletador o arrendatario, cosa que permite diferenciar
puntualmente el contrato de fletamento a el contrato de arrendamiento, porque algunos dirían que estos dos tipos de contratos son muy similares, pero allí donde estriba la diferencia o lo que pudiésemos decir la distinción entre el contrato de fletamento del contrato de arrendamiento. Es decir, en el de fletamento la gestión náutica no aparece, puesto que esta queda reservada para la persona del armador o fletante, pero sí la explotación o gestión comercial del buque. De aquí podemos generar, en primer momento, cuál es el objeto. El objeto vuelve a referirse al buque eh, y el precio que se ha entregado. Los sujetos tenemos a el sujeto armador o fletante, quien es el responsable de esa embarcación como propietario. Y tenemos también al fletador o arrendatario, quien es el que solicita el arrendamiento del buque bajo la explotación comercial del mismo. Y aquí podemos evidenciar que la ley de comercio marítimo dispone dos tipos de contrato de fletamento. El primero es a tiempo y el segundo por viaje. Cuando hablamos de el contrato de fletamento a tiempo, evidentemente está referido a el lapso de explotación, de uso que se tiene reservada para la gestión comercial del buque en un periodo determinado. Por eso es que la Ley de Comercio Marítimo en su artículo 165 define el contrato de fletamento a tiempo bajo la siguiente disposición. Convenio mediante el cual el armador, conservando la gestión náutica del buque, pone el mismo a disposición de otra persona para realizar la actividad indicada dentro de los términos estipulados en el contrato por un tiempo determinado y mediante el pago de un flete. Aquí se puede evidenciar que la gestión náutica siempre va a estar en cabeza o bajo la responsabilidad del armador propietario o fletador de este buque. Sin embargo, lo que diferencia es que la gestión comercial queda para la persona del arrendatario, en este caso del fletante. Y evidentemente, lo más importante acá es el tiempo que va a estar en esa gestión comercial el buque. Y a cambio de ese tiempo que se reserva el arrendatario, se va a cobrar la cantidad de en cuanto al contrato de fletamento por viaje, tenemos el artículo 177 de la Ley de Comercio Marítimo que dispone que aquí lo importante es que el tiempo no es el que va a regir la contratación, sino que el barco y evidentemente la mercancía que está siendo transportada llegue a el puerto de destino. Es decir, el contrato de fletamento por viaje es el que establece que el transporte por carga de la mercancía salga de un determinado puerto y se entregue en un determinado puerto de destino. Y a cambio de esto se pague una cantidad de dinero denominada flete. Luego tenemos el contrato de transporte de pasajeros. Aquí ya no hablamos de que lo que se está transportando dentro del buque o barco sea mercancía, sino personas. Y en función de esto, debemos mencionar que la Ley de Comercio Marítimo reporta dentro del artículo 276 al 311 la regulación del contrato de transporte de pasajeros. Se define básicamente como ese convenio celebrado entre un porteador
para el transporte por agua, específicamente por el buque, de una o varias personas, así como sus equipajes mediante el pago de una contraprestación. El ejemplo típico es los ferries. Cuando un ferry está realizando un viaje de un puerto a otro puerto, allí se transporta personas, podemos transportar también el equipaje de las personas, equipaje de mano, así como hasta sus vehículos, pagando evidentemente un pasaje adicional por el transporte de esos accesorios. El objeto del contrato de transporte de pasajeros son las personas naturales y específicamente su equipaje, que zarpan de un puerto hacia la llegada de otro. Y las partes está el porteador como dueño de la embarcación y responsable de hacer ese traslado de los pasajeros y los pasajeros quienes han comprado el billete y que son trasladados de un puerto al otro. Tenemos también el contrato de remolque y en función de este contrato debemos mencionar que es ese convenio por cual el armador del buque, que es denominado remolcador, se compromete a aplicar toda la fuerza que se pueda desprender de ese buque para mejorar o bien la propulsión del buque que ha quedado encallado o darle un mejor desplazamiento a ese otro buque. Todo ello a cambio de una remuneración. Esto está previsto dentro de la Ley de Comercio Marítimo a partir del artículo 312 al 319, ambos inclusivos. El objeto del contrato de remolque no es otra cosa que remolcar un buque y la obligación de propulsarlo hasta un lugar que está bien especificado en el contrato. Y de allí que se evidencia la existencia de dos partes. Tenemos el armador del buque, que es el dueño del barco que va a ser el remolcador, y el representante del buque remolcado, que es la persona que se obliga a cancelar la cantidad de dinero por el hecho de remolcar el buque. Luego tenemos el contrato de transporte de mercancías por agua. Y este es uno de los contratos más importantes dentro del derecho marítimo porque, como se ha comentado en los encuentros anteriores, el contrato de transporte de mercancías por agua es el más empleado dentro del transporte de mercancías a nivel mundial. ¿Por qué? Porque sale más económico que estar transportando mercancía por aire. Y está definido en el caso del ordenamiento jurídico venezolano a partir del artículo 197 de la Ley de Comercio Marítimo. Esta ley lo define como el contrato por el cual una persona nombrada como porteador se compromete contra el pago de un flete a transportar mercancía por agua de un puerto a otro. Y allí vamos a emplear algunos elementos adicionales como los contenedores de paleta, los equipos de transportes análogos. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a apilar la mercancía que puede ser buena, dañada, nueva, averiada dentro del buque. Y el objeto de transporte es esa mercancía que está dispuesta en esos contenedores, a cambio de una cantidad de dinero. Las partes, tenemos al porteador, que es el dueño del buque, el porteador efectivo, el que recibe la mercancía y la ubica en esos contenedores de paleta o similares, y el cargador, que en todo caso es la persona que se encarga de subir esa mercancía al buque y de la misma manera presentarla a momento del arribo de la embarcación al lugar dispuesta para entrega de la mercancía. ¿Y cómo sabemos dónde vamos a entregar la mercancía? A través de lo que se denomina la carta de porte.
La carta de porte o carta de conocimiento, también conocida como la carta de embarque o el bill lay, es un documento que hace plena prueba del contrato de transporte por agua. Está definido en la Ley de Comercio Marítimo en el artículo 232. Y esta carta de porte en Venezuela tiene una función interesantísima porque es la que permite evidenciar el recibo de la mercancía y la certificación del estado en que se encuentra esa mercancía. Por lo cual, podemos mencionar que la carta de aporte constituye, en todo caso, una prueba de existencia del contrato que se celebra como contrato de transporte por agua de una determinada mercancía. Por lo tanto, acredita el título de propiedad de la referida carga. El contenido de esa carta de aportes está dispuesto en el artículo 274 de la Ley de Comercio Marítimo y como tal se establece que lo primero que debe indicarse dentro de la carta de aporte es esa identificación de las partes, del porteador y de la persona del remitente, quien va a enviar la mercancía y la persona que va a recibirla o la naviera. De la misma manera, el puerto de descarga, es decir, el puerto de arribo donde va a ser descargada esa mercancía. El valor del flete, es decir, el monto que se cobra por la realización de ese transporte de mercancía, la fecha y los plazos convenidos para la entrega de la mercancía y la naturaleza y el valor de la mercancía. Interesante saber quién firma esa carta de aporte. En primer momento puede ser el porteador o la persona que éste autorice o el capitán o la persona que el capitán autorice. Las ventajas de la carta de conocimiento de porte o de embarque es que ahí se establece el lugar donde se va a descargar la mercancía. Además, se señala cuál es el monto de ese flete que se debe pagar y sirve de contrato entre la naviera y el remitente para que nadie pueda alegar después que no hay un documento comprobatorio de esa mercancía que se está trasladando. Y detalla el pago de los fletes por realizar, así como también la persona a quien se le van a consignar los bienes cuando este barco o embarcación llegue a puerto de destino. De allí que esta carta de aporte o de conocimiento de embarque es súper importante dentro de el derecho marítimo, no solo venezolano, sino a nivel mundial. Ahora vamos a proseguir con los riesgos marítimos y a razón de esto vamos a mencionar que todos los días nosotros estamos sometidos a diversos tipos de riesgos, salgamos o no salgamos de nuestra casa de habitación. Y por lo tanto debemos saber que al momento de que nos podamos eh, podamos, podamos tomar un buque, una embarcación, siempre vamos a estar sometidos desde el momento del zarpe hasta el momento del atraque de ese buque a determinados riesgos, que no es otra cosa que eventualidades de daños que son causados, bien sea por un buque o por terceras personas o por la misma tripulación. Son acontecimientos previsibles o que pueden también ser imprevisibles. Dentro de los riesgos marítimos, debemos mencionar que la Organización Marítima Internacional señala que lo principal que tiene que asegurársele a las personas es evitar ese riesgo marítimo en el mayor grado posible. Y por eso hay que preparar bien a las personas que forman parte de las tripulaciones de las embarcaciones, a establecer reglas de carácter internacional para
poder evidenciar cuáles son los convenios de seguridad que van a estar orientados a la protección de la vida humana, el mar y por si fuera poco todos esos códigos internacionales de protección de buques. Dentro de los riesgos marítimos podemos mencionar en primer momento la piratería y mano armada contra los buques. Cuando hablamos de la piratería y la mano armada contra los buques, podemos mencionar que este es todo acto de depredación o violencia contra las personas realizadas en el mar o desde él por individuos que han atracado el buque. Y evidentemente en el caso del derecho venezolano, esto está castigado en el Código Penal bajo el delito que está dispuesto en el artículo 153 de la misma norma. Tenemos también como segundo riesgo marítimo la protesta de mar. La protesta de mar es un acto por medio del cual el capitán o cualquier persona que tenga un conocimiento directo e inmediato de un accidente pueda declarar esa situación ante una autoridad que puede ser acuática, la consular, en determinado puerto de arriba. Imaginemos que hay un incendio, una bradura de un buque, entonces allí debe operar este tipo de riesgo de mar conocido como la protesta de mar. Otro de los riesgos marítimos es el abordaje entre buques. Es como nosotros llamaríamos de forma coloquial el choque entre dos embarcaciones. Es un contacto material violento entre dos o más buques que se han desorientado y que genera evidentemente daños para ambos buques y pueden generar también daños en los espacios acuáticos. Esto está regulado en la ley de comercio marítimo, específicamente en el artículo 320. Luego tenemos también las averías. Como riesgo, no es otra cosa que la pérdida o daño que sufre un buque o la carga del mismo buque con ocasión de transportar por agua esas mercancías. Tenemos averías a la gruesa o simples. Cuando hablamos de averías a la gruesa es que se pierde toda la mercancía o también el buque. Y cuando hablamos de averías simples es cuando evidentemente solo se pierde parte de la mercancía. Y recordemos que ustedes tienen una actividad evaluativa que deben hacer en esta semana. Por favor, realícenla. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo a través de los canales dispuestos al efecto para que no pierdan ese 30% que se ha estipulado como porcentaje de esta evaluación. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo encuentro instruccional. Se despide de ustedes Mariana Buitrago. Hasta la próxima.